lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando terminó de enseñar al pueblo con estas palabras, Jesús entró en Cafarnaúm. Había allí un capitán que tenía un sirviente muy enfermo al que quería mucho y que estaba a punto de morir. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió a algunos judíos importantes para que le rogaran que viniera y salvara a su siervo. Llegaron donde Jesús y le rogaron insistentemente, diciéndole: este hombre se merece que le hagas ese favor, pues ama a nuestro pueblo y nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos. No estaban ya lejos de la casa cuando el capitán envió a unos amigos para que le dijeran: Señor, no te molestes, pues ¿quién soy yo para que entres bajo mi techo? Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente donde ti. Basta que tú digas una palabra y mi sirviente sanará. Yo mismo, a pesar de que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y cuando le ordeno a uno, vete, va. Y si le digo a otro, ven, viene. Y si digo a mi sirviente, haz esto, lo hace. Al oír estas palabras, Jesús quedó admirado y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: les aseguro que ni siquiera en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los enviados regresaron a casa, encontraron al sirviente totalmente restablecido. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, el Evangelio de hoy, ya lunes, dentro de la semana 24, en el tiempo ordinario, en calendario litúrgico de nuestra fe. Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos 1 al 10. La famosa fe del pagano, capitán, centurión romano, hermanos y hermanas, que siempre es un gran ejemplo para nosotros seguir con calma, en meditación, en reflexión, porque todos queremos esa admiración por parte de Jesucristo en nuestras vidas, ¿no? Fe tan grande no he visto como la de este hombre. Alabado sea Dios, hermanos y hermanas, que también nosotros provoquemos que Jesús exclame y se admire en nosotros de la fe tan grande que tenemos. Hoy, hermanos y hermanas, vamos a responder a una pregunta en reflexión a la palabra de Dios. ¿Cómo debemos orar a Jesús en medio de las pruebas? Hoy vamos a reflexionar sobre eso. Hoy vamos a enfatizar seriamente, hermanos y hermanas, en el Salmo 39, porque tiene un valor tan importante para nuestra reflexión hoy. Es el Salmo que nos ha propuesto la Iglesia también en reflexión y en meditación, en oración comunitaria para este día. Hermanos y hermanas, la idea fuerza es esta, para arrancar ya con la reflexión y la meditación. Creamos que la ternura que nace del amor de Jesús hacia nosotros nos guarda para siempre. Fe. Eso es fe, hermanos y hermanas. Creer que la ternura que nace del amor de Jesús hacia nosotros nos guarda para siempre. Vamos a tocar el tema de la fe, vamos a tocar el tema de la fe que agrada a Dios, de la fe que sana, de la fe que es totalmente aquella que es necesaria, auténtica, para que nosotros podamos recibir esos favores, hermanos y hermanas. Así que, como dijimos al principio, vamos a responder con calma cómo debemos orar a Jesús en medio de las pruebas que todos enfrentamos diariamente, hermanos y hermanas. Y esto, pues, se trata de algo muy importante, que en muchas ocasiones tú y yo lo sabemos porque es básico. Para nosotros orar a Jesús en medio de las pruebas con una fe grande que conmueva el corazón de Jesús y que al conmover el corazón de Jesús también provoque su compasión hacia nosotros, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que tener total confianza en Él. Eso es básico, tener total confianza en Él. Nosotros necesitamos salir de una fe inmadura, de una fe infantil, hermanos y hermanas, a una fe auténtica, que eso es fe madura y una fe formada de acuerdo a la voluntad de Dios. La fe también requiere, hermanos y hermanas, obediencia.
La fe tiene que estar constituida con ese elemento de la obediencia. ¿Por qué necesitamos la obediencia en la fe? Pues porque, hermanos y hermanas, la obediencia le da un mensaje muy grande a nuestro Dios de que nosotros aceptamos su voluntad. Aceptar la voluntad de Dios es elemento constitutivo también de la fe. Hoy nosotros, hermanos y hermanas, tenemos pues la fe de un pagano. Y esto es lo que sorprende, que esto nos llama a nosotros a seguir un ejemplo en la fe que ha tenido un pagano al encontrarse con nuestro Señor Jesucristo y al estar suplicando un favor de Él. Entonces, ¿por qué tenemos que seguir el ejemplo del centurión, del capitán romano, pagano, que no es judío, hermanos y hermanas? Pues el mismo Jesucristo, nuestro Señor, nos lo recuerda en el Evangelio de hoy, en el versículo 9. Al oír estas palabras, Jesús quedó admirado, que eso es lo que tú y yo queremos. Y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: les aseguro que ni siquiera en Israel he hallado una fe tan grande. Eso es lo que queremos, hermanos y hermanas. Al seguir el ejemplo del centurión en su encuentro con nuestro Señor Jesucristo, en esa interrelación de súplica por una necesidad, que ocurra el milagro no en él, sino en un sirviente de él, que la admiración, hermanos y hermanas, sea tan grande, que Jesucristo se admire de la fe tan grande que tenemos nosotros. Un capitán, hermanos y hermanas, con un sirviente enfermo. Un capitán con un sirviente enfermo que dice la palabra que lo amaba mucho, lo quería mucho. Y la condición de dicho sirviente, hermanos y hermanas, era de peligro de muerte, a punto de morir. No se especifica el versículo 2 de hoy. Una vida amenazada, una vida en peligro. Este capitán, hermanos y hermanas, dice la misma palabra, solo había oído hablar de Jesús. Eso es importante. No ha conocido a Jesucristo personalmente, no ha tenido ningún tipo de interrelación personal con Jesucristo, ninguna experiencia material, espiritual, de contacto físico con el Señor. No ha presenciado, de acuerdo a lo que dice la palabra, un milagro de Cristo. No ha sido testigo ocular. Simplemente solo había oído hablar de Jesús. Por eso es que el centurión en esta ocasión, hermanos y hermanas, se valió de algunos judíos importantes, señala la palabra de Dios, para que le rogaran, le suplicaran a Jesús que viniera a salvar a su siervo. Así está escrito en el versículo 3 de hoy, para que viniera a salvar a su siervo. No es asunto mío, es asunto de mi siervo. Estos judíos, hermanos y hermanas, van donde Jesús para convencerlo. Van a convencer a Jesucristo de que le haga el favor a este hombre. Y dice la palabra de Dios que ellos van con ruegos insistentes. Y también a señalarle que el hombre, el romano centurión, el capitán, se merecía tal favor de parte de Cristo. Versículo 4 de hoy. Hermanos y hermanas, ¿cuál era el propósito? Evitar la muerte del siervo del capitán. Por eso se merece que el favor. Por eso estos amigos judíos ruegan incesantemente. En ese proceso de rogar incesantemente a Jesús, hermanos y hermanas, de convencer a Jesucristo de que el hombre se merece que le concedan el favor y se atienda a su súplica, están apelando ¿a qué? A la compasión de Cristo y a la comprensión de nuestro Señor Jesucristo. Esto nunca lo podemos olvidar, porque siempre en el trato con los paganos, con los que no eran judíos, con los extranjeros, con los que no eran creyentes, hermanos y hermanas, como entendemos que no tienen fe, algo que conmueve a Jesucristo a desarrollar milagros, a llevar milagros, es su comprensión y es su compasión en la persona cuya vida se ve amenazada y cuya vida está en peligro. Eso tú y yo no lo podemos olvidar. La fe tiene que llevar eso dentro, hermanos y hermanas. Cuando nosotros pues estamos orando para salir de las grandes pruebas de la vida, sea lo que sea, hermanos y hermanas, apela a la compasión de Cristo y apela a la comprensión de Cristo. Eso conmueve el corazón, porque aunque uno diga estoy débil en la fe, Jesucristo escucha nuestra oración, porque Él es compasivo, hermanos y hermanas, y esa comprensión y ese ser compasivo, eso es fruto de la misericordia, y a eso también nosotros podemos que apelar
en el nombre de Dios. Hermanos y hermanas, de acuerdo a estos judíos importantes, el capitán se lo merece porque amaba también al pueblo. O sea que no es un romano pagano, centurión, capitán extranjero que odia al pueblo, que oprime al pueblo, sino que ama al pueblo. No está en rivalidad, no es hostil. Y por ahí también están buscando la comprensión de Cristo y la compasión de parte de nuestro Señor Jesucristo. Ama a nuestro pueblo y nos ha construido incluso una sinagoga, casa, templo de Dios, lugar de reunión para nosotros, dice el versículo 5. Así que hay muchas cosas, hermanos y hermanas, envueltas en la vida de este centurión. Fijarnos en que es pagano, fijarnos en que no cree en Dios, fijarnos en que es un extranjero. Hermanos y hermanas, no es que la persona no sea buena, no es que la persona no ayude, no es que la persona no tenga amor hacia el prójimo. El hombre tiene unas cualidades que ciertamente, hermanos y hermanas, aunque este hombre no crea en Dios, supuestamente hace mucho de lo que Dios pide, cumple mucho de lo que Jesucristo exige, tal vez sin saberlo. Jesús, hermanos y hermanas, accede, que es una de las bendiciones que vemos ahí, y se pone en camino con ellos, dice el versículo 6. Pero de repente el mismo centurión, hermanos y hermanas, de alguna forma se entera que Jesucristo accedió y que va camino a la casa del centurión a hacer lo que le han pedido en súplica y por intercesión de los amigos importantes de este romano centurión capitán, que son sus amigos importantes judíos, ¿no? Entonces el mismo centurión había solicitado que Jesucristo viniera a su casa en el versículo 3 y ahora de repente cambia la petición y pensó que era, pues, hermanos y hermanas, una molestia para Jesús. Será una molestia para el maestro que venga hasta acá. Pues tal vez por la distancia que tiene que recorrer nuestro Señor Jesucristo, pero más todavía por la indignidad, hermanos y hermanas. Este hombre romano, al tener contacto con los judíos, sabe que él es impuro y que cualquier persona que vaya a su casa es impura y cualquier persona que se acerque a él es impuro porque es pagano. Por lo tanto, este hombre está teniendo compasión y teniendo comprensión del mismo Cristo, de que al venir a su casa está exponiendo al rabino, al maestro, a la impureza legal. Te vas a contaminar si vas a mi casa, y peor todavía, te vas a contaminar si entras en contacto conmigo, porque yo soy romano. Es importante, hermanos y hermanas. Si Jesucristo tiene compasión por su siervo, si Jesucristo, hermanos y hermanas, se conmueve por la situación de su siervo, si Jesucristo dentro de todo esto, dentro de esa comprensión, hermanos y hermanas, accede a ir, más todavía Jesucristo le llama la atención de que el hombre está también en comprensión, compasivo, de no meter a Jesucristo en problemas. Y esto vale la pena señalarlo, hermanos y hermanas. Por eso, este hombre le dice a Jesucristo: ¿quién soy yo para que tú vengas y te metas debajo de mi techo? Versículo 6, ¿no? ¿Quién soy yo para que entres bajo mi techo? Mi casa te hace impuro, mi persona te hace mucho más impuro todavía. Yo no quiero ese problema para ti, yo no quiero ese resultado para ti. Por eso todavía se excusa más el centurión y le dice a Jesucristo: por eso yo no me he atrevido a ir personalmente ante ti. Versículo 7, por respeto, por no meter a Jesucristo en problemas, por respetar la ley de lo impuro, la impureza legal, y no poner a Jesucristo en problemas. Todo lo que yo quiero, está diciendo el centurión, no es por mí. No es por mí, no es por mi persona. No vengas a mí, no vengas a mi casa. No es por mí. Yo pido por mi siervo. Será suficiente, Señor, con tu palabra. Basta que tú digas una palabra y mi sirviente se sanará. Versículo 7. Y ahí está, hermanos y hermanas. Eso es todo. Esta expresión de este hombre: basta que tú digas una palabra y mi sirviente se sanará. Esto fue suficiente, hermanos y hermanas. ¿Y sabes tú qué?
yo creo que aquí estamos, ya en ese versículo 7, ante dos grandes milagros. El milagro que va a ocurrir en el sirviente, pero en el milagro también que ha ocurrido en el romano, centurión y capitán. ¿Cuál es el milagro que ocurre en él? Su conversión, su transformación, su depósito de la fe, hermanos y hermanas. Fe totalmente auténtica. Y la manifestación de esa fe, lo que nosotros vamos a ver que captura a Jesucristo, hermanos y hermanas, es importante que tú y yo lo tengamos como elemento constitutivo de la fe que nosotros tenemos que usar cuando oramos a Jesús en medio de las pruebas. El romano centurión, hermanos y hermanas, será, y dice, ¿verdad?, suficiente con tu palabra, ¿no? Él saca, hermanos y hermanas, y basa su petición en este momento, en ese basta la palabra de Jesús, en evitar la molestia del viaje, la contaminación con los impuros, ¿no?, para Jesús. Y entonces de su propia experiencia es lo que notamos, hermanos, en cuanto a que su palabra como capitán, su palabra como centurión, encargado de un ejército por lo menos, o de una patrulla de 100 soldados, produce lo que él quiere que se haga. Él sabe, como soldado, como capitán, que cuando él dice una palabra, su palabra produce lo que él dice, y él no tiene que estar presente para que eso se cumpla. Y eso es lo que él le transmite ahí a nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas. Él no tiene que estar presente. Mira, eso está bien claro en esos versículos 8 al 9 del Evangelio de hoy. Yo mismo, a pesar de que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y cuando le ordeno a uno, vete, va, y si le digo a otro, ven, viene, y si digo a mi sirviente, haz esto, lo hace. Basta con eso, hermanos y hermanas, basta con eso. ¿Qué le dice y qué le deja saber este centurión capitán, hermanos y hermanas, a nuestro Señor Jesucristo? No solamente como persona, sino dentro de la súplica que hace por su siervo que está enfermo y que no es por él. Hermanos y hermanas, Jesús lo que está mirando de este hombre es que en ese razonamiento que él le hace saber de lo que me pasa a mí como romano, capitán, centurión, con mis soldados que tengo a mi mando, con la palabra que yo pronuncio, con ese razonamiento, él está, hermanos y hermanas, iluminando su razonamiento con la fe, que prácticamente lo que quiere nuestro Señor Jesucristo es la fe. Que nosotros iluminemos nuestro razonamiento, mente, pensamiento, lo que está aquí adentro, con la fe. Eso es lo que le dice a nuestro Señor Jesucristo: este hombre tiene gran fe. ¿Por qué? Porque ilumina las cosas de la mente con la fe, las cosas del mundo con la fe, lo que necesita con la fe. La súplica lo ilumina con la fe. Es depositar, hermanos y hermanas, todo lo humano dentro de lo divino. Iluminarlo con la luz, hermanos y hermanas. Y eso, hermanos y hermanas, sorprende a Cristo. Ya ahí tenemos grandes detalles nosotros, hermanos y hermanas. Ilumina tu razonamiento cuando estés orando con la fe. Cuando tengas duda, cuando pides por la necesidad de solucionar un problema, de sanar la enfermedad. Y si te surgen dudas, ilumínalo con la fe. Ilumínalo con la fe. Sospechas que puedas tener de que a lo mejor no soy ni digno, ilumínalo con la fe. Dios me hará digno. Que soy un pecador, ilumina eso con la fe. Dios te va a perdonar. Todo eso hay que iluminarlo con la fe, porque esa es la utilidad que tiene la fe madura, hermanos y hermanas. La fe auténtica, la fe que hace capaz que se realizan los milagros. Todo se ilumina con la fe, especialmente, pues posiblemente la indignidad, hermanos y hermanas. Ilumina todo tipo de incredulidad en tu pensamiento, con la fe de que también, aunque yo esté débil, aunque yo no tenga, pues hermanos y hermanas, tal vez la gracia en plenitud, Dios se conmueve,
Dios tiene compasión, Dios es comprensivo. Apela a eso en tu mente para que des el paso a hacer la solicitud delante de Dios. Jesús, hermanos y hermanas, no te olvides de esto. Admira ese razonamiento en el capitán romano, pues lo que hace es iluminar con fe su razonamiento. Jesús halla ahí, hermanos y hermanas, a ese capitán, ¿no? Con una fe muy grande. Versículo 9, esa fe es la que conmueve. Jesús respeta, y hemos visto en este evangelio, hermanos y hermanas, varias súplicas del capitán que viniera hasta su casa. Versículo 3, ¿no? Que Jesús se ponga de camino y deje lo que está haciendo. Versículo 6. Ahora, cuando estamos a punto de concluir y ya en el versículo final, vemos que Jesús no fue. Jesús pues obedeció y no fue a la casa del centurión y se limitó a pronunciar sus palabras de sanidad. Aunque eso no lo vemos en el Evangelio, hermanos y hermanas, nosotros lo podemos deducir y nosotros lo podemos presumir por lo que dice finalmente el versículo 10. Y cuando los enviados regresaron a la casa del centurión, porque Jesús no fue y en algún momento tuvo que haber pronunciado la palabra de sanación, encontraron al sirviente totalmente restablecido. Ahí está, hermanos y hermanas. Ahí está. ¿Has entendido tú la meditación y la reflexión de hoy, hermanos y hermanas, para todos nosotros? ¿Cómo podemos orar a Jesús en medio de las pruebas? ¿No? Para que se realice la promesa de Él en nosotros. Para que encuentre en nosotros fe tan grande que se admire, que se asombre el mismo Cristo. Es cuestión, hermanos y hermanas, de iluminar tus palabras que tal vez salen de tu pensamiento, de tu mentalidad, de tu vocabulario, iluminarlas con la fe. Es iluminar con la fe incluso la debilidad, la duda, la sospecha, la posible situación de desgracia, de pecado en el que yo estoy. Todo eso, hermanos y hermanas. Hemos de concluir, y yo creo que es necesario concluir con el Salmo 39 y lo vamos a utilizar para terminar. Salmo 39 es un salmo que hoy tenemos que leerlo completo, hermanos y hermanas, en tu oración. Y si vas a hacer oración hoy, en el momento que sea, porque estás experimentando pruebas, porque estás en medio de enfermedad, de problemas, de riesgos, de situaciones que hay que superar, de alguna crisis en el matrimonio, en la familia, en tu propio grupo apostólico, en la propia asamblea o comunidad parroquial. Si estamos en eso, hermanos y hermanas, échale mano al Salmo 39. Con él concluimos. ¿Cómo debemos orar a Jesús en medio de las pruebas? Ese Salmo 39 dice, hermanos y hermanas, que debemos de orar con obediencia a la voluntad de Dios. Esa fe nos hace esperar en el Señor. Que se ilumine, hermanos y hermanas, todo el pensamiento con la fe, al punto que será capaz de provocarnos, deja saber ese salmo, hermanos y hermanas, que Jesucristo, que Dios, se incline a mirarnos desde donde está, se detenga y fije sus ojos en cada uno de nosotros, que escuche nuestra súplica. Versículo 2 del Salmo 39. ¿Para qué, hermanos y hermanas? Para que me saque del apuro, para que me dé firmeza. Lo que estamos buscando es firmeza, hermanos y hermanas, para que me dé seguridad. Versículo 3. Eso es necesario para cada uno de nosotros. Y en medio de la fe, no olvidarnos de alabar a Dios y de poner confianza en Dios. Versículo 4. Debemos, hermanos y hermanas, contarle a Dios. Contar con Dios también. Primero a Él. Y eso lo enfatiza el Salmo de hoy, hermanos y hermanas.
todo primero a Él y dejar de estar escuchando a los cínicos, a los que nos pierden y nos entretienen con sus mentiras, dice el versículo 5. Estarle haciendo caso a los que no creen, a los que no creen en los milagros, a los que no creen en la fe, a los que no creen en lo espiritual, a los que no creen en la presencia de Dios hoy en día. No podemos hacerle caso a ellos si tú quieres tener la fe que hace milagros. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos y hermanas, ellos creen y hablan de que lo que Dios hace es no hacer nada en favor de nosotros. Ellos creen y hablan de que Dios no hace nada en favor nuestro. Y eso es terrible cuando uno le presta atención a eso, cuando uno se mete en esos círculos y uno deja que eso entre en el sistema de la fe de uno, porque eso pierde a uno, desorienta a uno, desorganiza a uno y desordena las cosas de Dios en uno. Tú no le puedes estar prestando atención a nada de eso. Eso es importante atenderlo aquí. La auténtica fe, hermanos y hermanas, está convencida de que Dios hace maravillas en favor nuestro siempre, que Dios en sus proyectos nos tiene incluidos a nosotros, que a favor nuestro, hermanos y hermanas, Dios siempre está y nadie se puede comparar con Él que esté a favor nuestro o nos esté mirando para ayudarnos. Versículo 6 del Salmo de hoy. Tengo que estar, hermanos y hermanas, convencido totalmente de eso. No dudes, tener fe grande que conmueve a Dios, a Jesús, que causa comprensión en Jesús, hermanos y hermanas, para sacarnos de los aprietos, para sacarnos de las grandes pruebas en las que estemos, hermanos y hermanas, no importa cómo sean. Es responder. Cuando tú tienes esa fe, lo que estás haciendo es responder primero al llamado que siempre Dios me hace. Siempre Dios nos llama primero. Y yo debo que responder, porque la fe siempre es una respuesta de parte de nuestra a la llamada que Dios siempre nos hace. ¿Qué tendré que decir? Lo que dice el verso 8, versículo 8 del Salmo 39 de hoy. Aquí estoy. ¿Para qué te llama el Señor? Para que tú digas aquí estoy en la fe. Para elegir, hermanos y hermanas, a Dios. Para hacer su voluntad y poner sus mandamientos en lo profundo de mi corazón, en lo profundo de mi ser, dice el versículo 9 de hoy, en el Salmo 39. No callarse, pide el Salmo en la fe, y proclamar el poder de Dios en el versículo 10. Hablar de su palabra, hermanos y hermanas, de su fidelidad para con nosotros, siempre fiel a nosotros porque somos su creación, hijos de Él que es nuestro Padre. Él es fiel, hermanos y hermanas, y su socorro siempre está en medio de los problemas nuestros, el auxilio que viene de Dios. Versículo 11, creer, hermanos y hermanas, que la ternura que brota de su amor siempre me guarda. Esa es la idea fuerza, ya ha salido del versículo 12, hermanos y hermanas, del Salmo 39 de hoy. Dios siempre obra en favor nuestro. Así que está claro. Los últimos versículos del Salmo, el 13 hasta el 18, los vamos a usar en oración para terminar hoy. Porque yo creo que hemos sido claros, hermanos y hermanas, cómo acercarnos en la fe a nuestro Dios en medio de las pruebas. ¿Se requiere fe, hermanos y hermanas? Sí, hay que tener fe. Creer en la persona de Cristo, creer en su obra, que Él es el enviado de Dios, el Mesías, el Salvador. Pero si acaso estoy débil en la fe, Él se conmueve, Él tiene comprensión porque es misericordioso y podrá obrar de manera que puede suscitar la fe. Y eso ha pasado en el romano centurión. Oremos, hermanos y hermanas. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. De regreso mañana
nuevo evangelio y reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, sea para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Te va a ir bonito y sobre todo serás bendecido. Hasta mañana, por favor de Dios.